Este es el último momento de Juan Gabriel, una estrella que lo tenía todo, excepto lo más importante, el consuelo en sus últimos días. Durante décadas, fue el ídolo indiscutible de México. Su voz cruzó fronteras, su música acompañó amores, duelos y celebraciones. Juan Gabriel no solo cantaba, hablaba por un pueblo entero que encontraba en sus letras una especie de redención emocional. Sin embargo, detrás de ese divo de Juárez que llenaba estadios, existía un hombre complejo, reservado y profundamente herido. En sus últimos días, mientras millones coreaban sus canciones sin sospechar lo que vendría, Juan Gabriel grabó algo, un audio, una confesión, un mensaje que, según fuentes cercanas, contenía palabras jamás pronunciadas en público, sus pensamientos más íntimos, su visión sobre la fama, el dolor y quizás sobre aquellos que más amaba o que más lo decepcionaron. Ese mensaje nunca fue publicado. Hasta hoy, nadie, ni siquiera su hijo Iván Aguilera, ha revelado qué decía realmente. ¿Era un testamento emocional, una despedida voluntaria o la última súplica de un hombre que no quería partir en silencio? Lo único cierto es que, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel fue encontrado sin vida en una casa alquilada en Santa Mónica, solo, sin familia, sin prensa, sin aplausos, y sin ese mensaje que él mismo habría dejado como legado no musical, sino humano. Este video no hablará de premios ni de discos de oro. Tampoco se detendrá en lo evidente. Hoy vamos a abrir una puerta que pocos se han atrevido a tocar. ¿Por qué Juan Gabriel partió solo? ¿Qué contenía ese mensaje que, hasta hoy, permanece oculto? Y lo más doloroso, ¿por qué la persona más querida de México murió en una habitación vacía mientras el mundo entero seguía cantando amor eterno? Prepárate, porque esta no es solo la historia de una muerte, es el eco de una verdad que aún retumba en el silencio. A mediados de 2016, el nombre de Juan Gabriel volvía a resonar con fuerza en todos los rincones del mundo latino. Su gira México es todo estaba batiendo récords, recintos abarrotados, ovaciones interminables y una energía que desmentía su edad y sus problemas de salud. Era como si el divo de Juárez hubiera renacido, pero mientras en el escenario brillaba como en sus mejores años, detrás del telón las cosas eran distintas, mucho más tristes, mucho más silenciosas. Juan Gabriel vivía entonces en una constante contradicción. Aunque estaba rodeado de asistentes, guardaespaldas, productores y músicos, no tenía a su familia más cercana a su lado. Su hijo Iván, convertido en el administrador de su imperio artístico, estaba ausente en momentos clave. Algunos lo justificaban diciendo que era parte del protocolo, que todo estaba bajo control, pero otros, especialmente amigos de la infancia de Juan Gabriel, sabían que él se sentía cada vez más solo. La casa que alquilaba en Santa Mónica, California, no era su hogar. Era una residencia temporal, fría, funcional. No había fotos familiares, no había aromas conocidos, no había calor humano. Allí pasaba las noches después de brillar sobre el escenario. Allí comía, dormía y, según testimonios, grababa mensajes de voz en su teléfono o en pequeños dispositivos digitales. Mensajes personales. Algunos eran pensamientos cotidianos, pero uno de ellos, según personas muy cercanas, tenía un tono distinto. Era como un adiós, como si sintiera que no le quedaba mucho tiempo. Ese es el centro de esta historia, porque, más allá de la muerte repentina, más allá del paro cardíaco informado en el certificado, lo que conmocionó al público fue el contexto. ¿Cómo era posible que un ídolo nacional muriera solo, sin alguien que lo cuidara, sin que nadie advirtiera que algo andaba mal? El escándalo no tardó en emerger. Las versiones empezaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que Juan Gabriel se había sentido traicionado, que había querido alejarse de ciertos familiares, que su última voluntad había sido grabada, no escrita, y que ese archivo fue ocultado por quienes tenían el control de su legado. Otros hablaban de problemas de salud que él mismo negaba ante cámaras, de presiones económicas internas, de malestares físicos que eran silenciados con profesionalismo para no alarmar a su equipo ni a sus fans. Pero el punto más doloroso era otro: la frialdad con la que se manejó su despedida. No hubo velorio público en México.
No hubo homenajes oficiales en vida. No hubo última entrevista donde se despidiera de su público. Todo ocurrió deprisa, como si alguien quisiera cerrar el telón, sin aplausos. El escenario que hoy te mostramos es el de un hombre que lo dio todo al mundo, pero que en sus últimos días parecía no tener a quien confiarle lo más valioso, su verdad. Una verdad que, quizás, aún duerme dentro de un dispositivo, guardado en algún cajón, esperando ser escuchado. Antes de convertirse en leyenda, Juan Gabriel fue simplemente Alberto, un niño nacido en Parácuaro, Michoacán, que pasó sus primeros años entre pobreza y abandono. Su padre fue internado en un hospital psiquiátrico cuando él era apenas un bebé, y su madre, agobiada por la carga familiar, lo entregó a un internado en Ciudad Juárez. Fue allí donde encontró su primer refugio, la música. A los 13 años ya componía. A los 15, cantaba en bares con el seudónimo de Adán Luna, y a los 21, había escrito más de 100 canciones que nadie quería grabar. Pero él insistía. Con una mezcla de ternura y coraje, convencía a músicos locales, a disqueras pequeñas, a quien fuera, de que su voz, su historia valía la pena. En 1971, el milagro sucedió. Lanzó su primer álbum con RCA. El alma joven fue el inicio de una carrera imparable. Pronto, los éxitos llegaron uno tras otro. No tengo dinero, querida, hasta que te conocí. Cada canción era una confesión, un poema convertido en himno. Su estilo rompía moldes, cantaba rancheras, baladas, pop, mariachi, incluso boleros, y lo hacía con el alma al desnudo. Pero el verdadero ascenso de Juan Gabriel no fue solo musical, sino emocional. Se convirtió en la voz de los invisibles, de los humildes, de los que habían amado sin ser correspondidos, de los que esperaban en silencio, de los que lloraban sin testigos. Su fama cruzó fronteras, conquistó escenarios en Las Vegas, en Madrid, en Buenos Aires. Colaboró con Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Marco Antonio Solís. Era un ídolo global. Sin embargo, el precio fue alto. En los años 80, una acusación falsa lo llevó a prisión por casi 2 años. Aunque fue liberado por falta de pruebas, ese episodio lo marcó profundamente. A partir de entonces, Juan Gabriel se volvió más reservado. Aprendió a no confiar, a construir muros emocionales. Y aunque adoptó hijos, nunca formalizó una familia tradicional. Su círculo íntimo era reducido y cuidadosamente vigilado. Con el paso de los años, su relación con Iván Aguilera, su hijo biológico reconocido y administrador de su legado, comenzó a ser cuestionada. Mientras Juan Gabriel seguía escribiendo y cantando, muchos notaban su aislamiento. Ya no daba entrevistas extensas, ya no aparecía en programas de televisión como antes. Su contacto con el mundo exterior estaba mediado por un equipo que decidía qué mostrar y qué ocultar. En 2015, sufrió una fuerte neumonía que lo obligó a cancelar varias fechas de su gira. Fue internado en un hospital de Las Vegas, y aunque se recuperó, la fragilidad quedó a la vista. Aún así, decidió seguir adelante con México es todo, una gira ambiciosa que recorrería más de 20 ciudades en pocos meses. Y ahí ocurrió lo inesperado. El 26 de agosto de 2016, ofreció un concierto apoteósico en el Fórum de Los Ángeles. Cantó durante casi 3 horas, sonrió, lloró, se despidió con un felicidades a todas las almas. Las imágenes de ese show recorrieron el mundo. Juan Gabriel, vestido de blanco, parecía decir adiós sin decirlo. Algunos asistentes incluso comentaron que algo en su voz, en su mirada, en su forma de detenerse antes del último tema, parecía una despedida anticipada. 2 días después, fue hallado sin vida en su casa alquilada de Santa Mónica. La noticia se propagó con velocidad, pero no solo fue el hecho de su muerte lo que impactó, sino las circunstancias. Sin familiares presentes, sin médico de cabecera, sin testigos. El parte médico habló de un infarto fulminante, pero las dudas no tardaron en surgir. ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué no recibió ayuda inmediata? ¿Por qué no se encontraron notas, cartas ni grabaciones visibles? ¿Dónde estaba ese supuesto mensaje final que, según algunos, había grabado horas antes? La conclusión oficial fue fría, casi burocrática. Sin embargo, para millones de fanáticos,
La conclusión emocional era otra. Juan Gabriel no debía haber partido así. No un hombre que llenó estadios, no una voz que acompañó tantas soledades, no una estrella que paradójicamente murió en el más profundo silencio. Poco después de la muerte de Juan Gabriel, comenzaron a surgir rumores. No sobre si había fallecido realmente, eso estaba confirmado, sino sobre lo que habría dejado atrás. No hablamos de canciones inéditas ni de contratos millonarios. Hablamos de algo mucho más humano y mucho más delicado. Una grabación. Según allegados a su entorno íntimo, en sus últimos días, Juan Gabriel habría utilizado su teléfono celular o una grabadora de voz digital para dejar un mensaje personal. Algunos lo describieron como una despedida, otros como una carta hablada. Incluso hubo quien afirmó que era una confesión que no se atrevió a hacer en vida. Pero lo cierto es que nadie hasta hoy ha escuchado públicamente ese supuesto mensaje. ¿Existió realmente? Una fuente cercana al equipo técnico que trabajó con él en la gira México, es todo, aseguró que Juan Gabriel tenía la costumbre de grabar notas de voz a solas, especialmente en las madrugadas. Lo hacía cuando algo le inquietaba, cuando tenía una melodía en la cabeza, o cuando necesitaba sacar algo del alma. Dicen que una de esas noches, en la casa de Santa Mónica, encendió su dispositivo y habló por casi media hora. No está claro a quién iba dirigido ese audio. Algunos especulan que era para sus hijos, otros, que era un mensaje de reconciliación con alguien de su pasado. Pero hay una teoría que ha cobrado fuerza con el tiempo, que Juan Gabriel hablaba consigo mismo, que dejó grabadas sus últimas reflexiones, su dolor, su cansancio y su anhelo de paz. ¿Dónde está esa grabación? La mayoría de las miradas apuntan a una sola persona, Iván Aguilera, su hijo, y Albacea. Desde el momento de la muerte, Iván tomó el control absoluto del legado de su padre. Discografía, derechos, conciertos póstumos, biografías autorizadas. En entrevistas, ha esquivado preguntas sobre mensajes personales. Su silencio ha alimentado las sospechas. Una periodista de espectáculos reveló, en un programa de televisión, que una fuente le confió que Iván encontró el dispositivo donde estaba el mensaje, y que, al escucharlo, decidió nunca hacerlo público. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. ¿Acaso decía algo que podía afectar su imagen? ¿Era demasiado íntimo, demasiado triste, demasiado revelador? Mientras tanto, los fans se aferran a los detalles. En la última foto conocida de Juan Gabriel, tomada por un miembro del staff, pocas horas antes de su partida, se le ve sentado, solo, en una sala iluminada por la luz tenue del atardecer. Su rostro, aunque sereno, transmite algo más: melancolía, agotamiento o resignación. La imagen se viralizó en redes bajo el título "El silencio de un alma que lo dio todo". A eso se suman testimonios de personas que lo visitaron semanas antes. Una estilista que trabajó con él en El Paso, Texas, confesó que don Alberto ya no era el mismo, que se le notaba desanimado, que hablaba poco, y que, en un momento, le dijo: «Ya canté todo lo que tenía que cantar». Y así llegamos al clímax emocional. Un ídolo universal que murió solo. Un padre ausente de sus propios homenajes. Un hombre que, según múltiples voces, dejó un mensaje. Y ese mensaje permanece encerrado, como si su verdad no mereciera ser escuchada. La verdad oculta no es solo la posible existencia de esa grabación. La verdadera herida está en el hecho de que, aun después de haber entregado su vida a la música, a su público, a su país, Juan Gabriel no encontró una despedida digna, no tuvo la oportunidad de decir adiós en sus propios términos, o peor aún, sí la tuvo, pero alguien decidió silenciarlo. Los medios reaccionaron con una mezcla de admiración y desconcierto. Programas especiales, biografías apresuradas, homenajes masivos, pero ninguno logró responder la pregunta que aún duele. ¿Por qué no escuchamos sus últimas palabras? El público, por su parte, respondió con amor. Millones llenaron las plazas con velas y canciones. En Bellas Artes, donde fue homenajeado días después, se escucharon gritos espontáneos. «Queremos escucharte una vez más», pero el eco fue mudo. El archivo, si existe, no apareció. Tal vez, el último secreto de Juan Gabriel no esté en esa grabación, sino en su silencio. En ese instante final donde,
Por primera vez en décadas, el divo no cantó, solo susurró para sí mismo, y nadie escuchó. En el último momento, no creemos en las casualidades cuando se trata del adiós de una leyenda. Y con Juan Gabriel, cada silencio dice más que 1000 palabras. No buscamos señalar culpables, ni alimentar teorías sin fundamento, pero resulta imposible ignorar la profunda contradicción entre lo que él representó para el mundo y la forma en que partió. ¿Cómo es que un ícono amado por generaciones enteras, una voz que cantó al amor, al desamor, a la esperanza, terminó solo, en una casa alquilada, sin una despedida pública, sin una nota final? La versión oficial habla de un paro cardíaco, de un destino biológico inevitable. Pero nosotros preferimos mirar más allá de los hechos médicos. Nos interesa entender el contexto emocional, humano, íntimo. Juan Gabriel no era solo una estrella. Era un alma vulnerable, un hombre que, desde niño, aprendió a convivir con el abandono, con la traición, con la sospecha, y aunque lo cubrieron de premios, lo reconocieron como patrimonio cultural y lo veneraron en vida, es evidente que sus últimos días fueron marcados por el aislamiento. El tema del supuesto mensaje grabado nos interpela como medio narrativo, pero también como seres humanos. ¿Qué pudo haber dicho allí que justifique su ocultamiento? ¿Acaso reveló dolores que prefirió guardar en voz y no en papel? ¿O simplemente quiso hablar por última vez, sin filtros, sin censura? Nos duele pensar que ese mensaje, si existe, nunca llegue a oídos del pueblo que lo amó, porque la voz de Juan Gabriel no era solo música, era compañía, era consuelo, era un refugio emocional. Negarle a su público esas últimas palabras es, de alguna manera, prolongar su silencio más allá de la muerte. Y sobre Iván Aguilera, su hijo y heredero, preferimos no juzgar. Es posible que haya actuado por respeto, por dolor, por protección, pero también es válido preguntarse si el derecho a preservar la memoria de un ídolo debería estar exclusivamente en manos privadas. Juan Gabriel siempre fue del pueblo. Lo decían sus letras, sus gestos, su forma de entregarse en el escenario. Si realmente dejó un mensaje final, ¿no sería justo que ese pueblo lo escuche? Hoy, queremos invitarte a reflexionar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay un secreto no revelado? ¿Debería hacerse público ese mensaje si realmente existe? ¿O debemos aceptar que algunas voces simplemente se apagan en privado? La historia de Juan Gabriel no termina con su último concierto. Quizás, apenas estamos empezando a comprender todo lo que aún tenía por decir. Hay silencios que pesan más que un grito. Y el de Juan Gabriel, en sus últimos días, fue uno de ellos. Cuando escuchamos sus canciones hoy, hay algo distinto en ellas. Una vibración, un eco, una fragilidad nueva. Ya no solo escuchamos a un ídolo, sino a un hombre que, quizás, se sabía en su despedida. En cada verso, en cada nota, hay una lágrima no derramada, una caricia que no llegó, una verdad que nunca se dijo. Los que lo conocieron aseguran que Juan Gabriel era impredecible. Podía reír a carcajadas y segundos después, perderse en un silencio profundo. Tal vez por eso, su partida dejó tantas preguntas abiertas. Tal vez ese era su estilo, cerrar el telón sin que nadie lo esperara, como un acto final, como un aplauso que nunca termina. Y sin embargo, lo sentimos más vivo que nunca. En las calles de Ciudad Juárez, donde creció entre sueños imposibles, en las serenatas con guitarra donde aún se canta, querida, en las lágrimas de las madres que escuchan, amor eterno cada día de las madres. Juan Gabriel está, sigue, permanece. Quizás no necesitamos escuchar esa grabación. Tal vez, su verdadera despedida fue su vida entera, cada letra, cada gesto, cada historia contada con el alma. Tal vez, el secreto que guardó con tanto cuidado no fue para protegerse, sino para protegernos a todos de su dolor. Y si ese mensaje existe, y si algún día lo escuchamos, que sea con respeto, con amor, con la conciencia de que hay despedidas que no necesitan palabras para ser eternas, porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces, y hay voces que nunca se apagan, simplemente se vuelven eternas.